Como una buena empresa, la FIFA intenta ser socialmente responsable y busca mantener una posición políticamente correcta, siempre y cuando su negocio salga beneficiado. Desgraciadamente, el negocio de la FIFA no es el fútbol, sino la maquinaria capitalista que se ha apropiado de uno de los deportes más populares de todo el mundo. Y aunque la FIFA intenta vender una imagen correcta y, supuestamente, mantener una posición neutral en cuestiones políticas o religiosas entre los países miembros de la federación, en varias ocasiones sus dirigentes han mostrado quiénes son sus países y equipos preferidos usando dobles raseros al momento de tomar ciertas decisiones. Si estás en Facebook, entra a nuestro canal de YouTube que dejaré en la descripción. Si estás en YouTube, entra a nuestra página de Facebook y ya se la saben, banda. En el número 1 tenemos la suspensión de Rusia. A finales de febrero, la FIFA y la UEFA suspendieron a la selección nacional y clubes del fútbol de Rusia de toda competición internacional, incluyendo las eliminatorias de la Copa Mundial por motivo de la invasión del ejército ruso a Ucrania. Para entrar rápido en contexto, el gobierno de Ucrania está lleno de profascistas y neonazis que habían estado atacando y bombardeando la región del Donbass desde el 2014 en una guerra civil. El gobierno de Ucrania había amenazado de ingresar a la OTAN para poner bases militares de dicha organización en las fronteras de Rusia. Si bien estas solo son dos de varios factores por los cuales el gobierno de Putin decidió invadir a Ucrania. Y aclaro algo, yo no estoy en favor de Rusia ni tengo ninguna simpatía por las políticas capitalistas de Putin, pero los crímenes en contra de los pobladores del Donbass habían sido callados por los principales gobiernos de la ONU y de la FIFA. Я больше переживаю за мирных жителей, которых вот с вашей стороны постоянно прилетают в мой город. La cuestión es que la FIFA decidió suspender a los equipos y la selección de Rusia. Sin embargo, en otras guerras no han hecho lo mismo. Pongamos por ejemplo la invasión y ocupación contra Irak en el 2003, en el cual participaron países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, España, Portugal, Italia, Polonia, Dinamarca, Japón, Bulgaria, Países Bajos, Corea del Sur, entre otros países con selecciones y ligas de fútbol sin importancia. La ocupación duró desde el 2003 hasta el 2011, etapa en la cual se celebraron dos mundiales, el del 2006 y el del 2010. El mundial del 2006 se jugó en Alemania y participaron Polonia, Inglaterra, Países Bajos, Portugal, Italia, Estados Unidos, Japón, Australia, Corea del Sur. El mundial del 2010 fue jugado en Sudáfrica y participaron Corea del Sur, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Países Bajos, Japón, Dinamarca, Italia, Portugal y España. Lo raro es que ninguna selección de los países que invadieron Irak fue sancionada o inhabilitada para jugar torneos internacionales. Otra situación vergonzosa fue cuando la FIFA inhabilitó a la selección de Yugoslavia en los años 90. Esto sucedió por órdenes de la ONU durante la destrucción de Yugoslavia en la guerra de los Balcanes. La FIFA sancionó al país invadido y no a los países que lo invadieron por medio de la OTAN. En el número 2 tenemos el partido fantasma. El 21 de noviembre de 1973 se debía de disputar el juego de repechaje para ir al mundial entre las selecciones de Chile y de la Unión Soviética, pero apenas 2 meses antes, el 11 de septiembre, se había iniciado el golpe de estado de Pinochet contra el gobierno electo democráticamente de Salvador Allende y la Unidad Popular. El partido de ida se debía de jugar en Moscú. La dictadura militar decretó que estaba prohibido salir del país. La Federación de Fútbol de Chile debía acatar la medida, pero el médico de la selección, Jacobo Elo, resultó ser también el médico personal del general Gustavo Ley, jefe de la Fuerza Aérea, y convenció al alto mando militar de que la participación del equipo favorecería la imagen internacional del gobierno militar. Los chilenos se hicieron presentes en el Estadio Lenin el 26 de septiembre de 1973 y obtuvieron un valioso empate. Un dato curioso de ese partido lo dio Hugo Gask, el único periodista chileno que estaba en Rusia. Y cito, por suerte el árbitro era un anticomunista rabioso. Junto a Francisco Fluxa, el presidente de la delegación, lo habíamos convencido de que no nos podía dejar perder en Moscú y la verdad es que su arbitraje nos ayudó bastante. Лужники, мы играли с Чили, сыграли 0-0. И мы должны лететь были играть в Чили, но там произошел государственный переворот. И пришел к власти Пиночет, и нам сказали, что на футбольных полях. En Chile, los soldados estaban en todos lados haciendo detenciones de manera arbitraria mientras que iban tomando los mandos del nuevo gobierno militar. Se improvisaron cárceles clandestinas llegando a operar 1.168 centros de detención a lo largo de Chile. De ellos, un número importante eran inicialmente casas particulares o casas de fundos. Otras eran clínicas o edificios públicos y civiles como centros deportivos, universidades, licios y colegios, hospitales, estaciones de bomberos,
estaciones de trenes y edificios de la administración pública. Junto con ellos hay también instalaciones de uniformados que se vuelven centros de detención como unidades militares, unidades de policía de investigación, unidades de carabineros, incluso algunos barcos, salitreras o pueblos enteros que se convirtieron en centros de detención y tortura. Una de esas cárceles fue el Estadio Nacional, en donde fueron detenidas más de 40,000 personas que ocupaban las gradas hasta que eran llamadas para ser torturadas dentro de las instalaciones. Uno de ellos fue el cantante y músico Víctor Jara. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. Y era justamente en ese mismo estadio en donde la selección de Chile tenía que enfrentar a su similar de la Unión Soviética. Los soviéticos sabían que los militares estaban secuestrando, torturando y asesinando a los comunistas chilenos. El gobierno socialista soviético no reconocía a la junta militar de Pinochet como el gobierno de Chile. Los soviéticos le habían pedido a la FIFA jugar en una cancha neutral, pero la federación envió una comitiva a Santiago para evaluar la situación. El vicepresidente de la federación, Abilio de Almeida, brasileño, y el secretario general Helmut Kaiser, suizo, se hicieron presentes el 24 de octubre para inspeccionar el Estadio Nacional de Santiago, donde permanecían aún 7,000 detenidos. Finalmente, los emisarios ofrecieron una conferencia de prensa con el ministro de Defensa, el almirante Patricio Carvajal, y cito: "El informe que elevaremos a nuestras autoridades será el reflejo de lo que vimos. Tranquilidad total". El emisario brasileño se permitió aconsejar a los militares golpistas, y cito: "No se inquieten por la campaña periodística internacional contra Chile. A Brasil le sucedió lo mismo, pronto va a pasar". La FIFA había dado vía libre para jugar el partido y quedaría como uno de los momentos más vergonzosos de su historia. Los soviéticos respondieron con una declaración al respecto que es la siguiente: "Por consideraciones morales, los deportistas soviéticos no pueden en este momento jugar en el Estadio de Santiago salpicado por la sangre de los patriotas chilenos. La Unión Soviética hace una resuelta protesta y declara que en las actuales condiciones, cuando la FIFA, obrando contra los dictados del sentido común, permite que los reaccionarios chilenos le lleven la mano, tiene que negarse a participar en el partido de eliminación en el suelo chileno y responsabiliza por el hecho a la administración de la FIFA". Desgraciadamente la FIFA, siendo comparsas de los militares golpistas, decidió que el partido de vuelta sí se jugaría en el Estadio Nacional de Chile, pero la selección de la Unión Soviética no se presentó en la cancha. Frente a 18,000 espectadores que se encontraban sentados en las mismas gradas donde horas antes estaban miles de detenidos por la dictadura, la selección chilena se iba pasando el balón. Frente a ellos no se encontraba ningún rival. Aún así fueron a anotar un gol que fue la culminación de un evento tan vergonzoso para la FIFA como para la historia internacional del fútbol. En el número 3 tenemos el Mundial de los Militares. Durante los años 60 y 70 del siglo XX, las dictaduras militares habían tomado el poder en distintos países en América del Sur dentro del contexto del anticomunismo del gobierno de Estados Unidos y del Plan Cóndor para contener el auge de los movimientos populares y comunistas que amenazaban los intereses de los capitalistas. En 1976, los militares dieron un golpe de estado en Argentina, impusieron un modelo económico neoliberal y se dedicaron a encarcelar, torturar y asesinar a líderes y militantes comunistas, socialistas, sindicalistas y estudiantes que luchaban en contra del capitalismo. De nuevo, en otro momento vergonzoso, a la FIFA no le importaron los reportes de los crímenes de la dictadura argentina y les dio el Mundial de 1978. Con consignas como "no al fútbol entre campos de concentración", se formó en 1977 el comité organizador del boicot a la Copa del Mundo en Argentina. El primer llamado a boicotear el Mundial del 78 se produjo en octubre de 1977 en el diario Le Monde de Francia, el verdadero epicentro de las denuncias de violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Por su lado, la Asociación Holandesa de Solidaridad se unió simbólicamente al boicot y reunió fondos para las madres de la Plaza de Mayo y los familiares de desaparecidos. En Argentina, la dictadura reaccionó diciendo que el boicot era una campaña anti-argentina para exacerbar el pseudonacionalismo y para tapar las atrocidades del régimen. Como no podía ser de otra manera, los militares contrataron a la agencia estadounidense Burson Marsteller, especialista en mejorar la imagen de diferentes dictaduras para que el control sobre los medios de propaganda fuera lo más efectivo posible.
increíble. El mundial en Argentina se organizó en un país en donde los militares se encontraban por todos lados y mantenían centros clandestinos para detener, torturar y asesinar a quienes se le oponían. Se conoce la existencia de por lo menos 448 centros clandestinos de detención. El estadio principal del mundial, el Monumental de River, estaba a solo 10 calles de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde unas 5,000 personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas entre 1976 y 1983. Algunos de los detenidos recuerdan que se alegraron por los goles y por unos momentos se sumaron a la euforia nacional. Otros aseguran que temieron que la victoria de la selección argentina alargase la vida del régimen militar. Alfredo Anaya, uno de los sobrevivientes de la detención a la dictadura, declaró, y cito: me llevaron a un partido en la cancha de Vélez y otro en la de River. Querían ver si alguien me conocía para secuestrarlo, pero por suerte nadie se me acercó. En la ESMA, los detenidos eran obligados a realizar trabajo esclavo a cambio de ganar días de vida. Durante el mundial tuvieron que preparar textos y videos de propaganda sobre las bondades de Argentina mientras escuchaban los gritos de tortura de los compañeros que acababan de secuestrar. Uno de ellos, Raúl Lisandro Cubas, fue enviado a entrevistar al entonces entrenador de la selección, César Luis Menotti, con el objetivo de que le sonsacara algunas declaraciones favorables al régimen. En la exposición puede verse la acreditación de prensa falsa con la que entró. La prensa internacional buscó informar sobre lo que sucedía en las calles argentinas. Uno de los reporteros holandeses del canal Vara logró entrevistar a las mujeres que se encontraban en la Plaza de Mayo. La dictadura había prohibido cualquier tipo de protesta, por lo que a las mujeres, madres y familiares de desaparecidas y desaparecidos solo les quedaba dar vueltas en la plaza mientras intercambiaban información. Se ponían un pañuelo blanco en la cabeza para reconocerse. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. La entrevista es brutal. Las madres de los desaparecidos cuentan de manera desesperada los abusos de los militares, mientras el reportero tiene que sostener el micrófono ante los manotazos de algunos militares que se encuentran en el lugar intentando detener la grabación. Esta grabación sería la primera a nivel mundial que dio a conocer la situación del pueblo argentino y de los primeros testimonios de las madres de Plaza de Mayo. Para terminar con la vergüenza y la ignominia, fue el dictador Videla, uno de los líderes del golpe de estado, quien le entregó el trofeo a la selección argentina que había ganado el mundial. Al capitán Daniel Pasarela de la 11ª Copa de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 1978. En este momento el señor presidente y el señor comandante jefe de la Armada saludan también a Menotti. En el número 4 tenemos el Mundial de la Monarquía. Tengo que reconocer que la FIFA ha hecho una muy buena campaña en contra del grito que hacía la afición mexicana en los juegos del tricolor. Muy bien ahí, FIFA, es un grito que denigra nuestra propia cultura y deja ver lo que muchas personas tienen en la cabeza. La FIFA ha estado haciendo muy buenas campañas para detener la homofobia, por lo menos dentro de los estadios de fútbol. Lo raro y al mismo tiempo vergonzoso es que le dan un mundial a un país como Qatar, que tiene un gobierno autoritario y monárquico con las leyes apegadas a la Sharia, que es el sistema legal islámico. En árabe significa literalmente el camino claro hacia el agua. En su conjunto es un código de conducta en el que se incluyen también normas relativas a los modos del culto, los criterios de su moral y de su vida, aquello que tienen permitido o prohibido y las reglas separadoras entre lo que se considera el bien o el mal. Y quiero aclarar, yo no estoy en contra de las leyes religiosas como la Sharia. Los ciudadanos de cada país deben de tener la libertad de escoger las leyes bajo las cuales quieran vivir, pero el otro detalle es que en Qatar así como que una democracia, vaya, que ni siquiera existe una democracia al estilo mexicano, que ya es
muy feito eso. La familia Al Thani ha gobernado Qatar por 150 años. Como dije al principio, Qatar está regido por una monarquía que, para aparentar algo que algún loquito pueda decir que es democracia, tienen algo que le llaman Consejo Consultivo, en el que 30 de sus 45 miembros son, según esto entre comillas gigantes, elegidos directamente por votación secreta, mientras que los otros 15 serían designados por el emir. Por cierto, el cargo de emir es hereditario y pues monopolizado por los miembros de la familia Al Thani. Lo siguiente es muy raro. Según la página de información mundial de la CIA, no solo no se han celebrado elecciones desde 1970, a excepción de una especie de municipales, sino que no hay ningún partido político constituido como tal, ni siquiera líderes políticos o grupos de presión. Para la monarquía de Qatar la democracia pues como que no es lo suyo. Para la FIFA debería de ser una vergüenza darles un mundial algo... Bueno, no, ya ni para qué lo digo. A la FIFA les vale, lo que les interesa es el dinero, a lo que iba. La FIFA le está dando un mundial a una monarquía que tiene leyes que atentan contra las personas homosexuales y las mujeres. Mientras que al tricolor mexicano lo amenazan por el grito denigrante que está mal, que la afición lo grite, eso es cierto, pero del otro lado le dan un mundial a un país en donde meten a la cárcel o hasta pueden asesinar a personas homosexuales. Un grito de los aficionados no se compara contra todo un sistema represor. La FIFA simplemente está mal y de nuevo aplica un doble de rasero. Los aficionados al fútbol homosexuales que viajen a Qatar con ocasión del mundial podrían ser condenados a 7 años de cárcel si tienen relaciones con otras personas de su mismo sexo. Según una nota de la BBC, los gays o lesbianas musulmanes podrían ser sentenciados a muerte porque para ellos rige la Sharia o ley islámica. La discriminación a la mujer no solo es frecuente en el día a día, sino que está avalada en muchos casos por la ley. Hay impedimentos legales al divorcio y si se le consigue se ven perjudicados económicamente. Además, las menores de 25 años necesitan permiso de sus tutores para actividades como viajar al extranjero, firmar un contrato o incluso salir de casa. Al regirse por leyes religiosas, las mujeres están obligadas a usar ropa como un vestido largo llamado abaya. Para cubrir su cabello utilizan una tela conocida como shaila. Algunas también acostumbran a tapar su rostro con un niqab, el cual solo deja al descubierto sus ojos. Los señores de la FIFA ¿realmente estarán preocupados por la homofobia y por los derechos de las mujeres? ¿O solo están preocupados de mostrar una cara políticamente correcta? La polémica llega hasta la aportación de la bandera multicolor de la comunidad LGBTIQ+, que está prohibida en Qatar. Abdullah Al-Ansari, el líder que supervisa la seguridad en el torneo, expresó lo siguiente y lo cito: si yo se la quito, la bandera a un aficionado, no es porque yo realmente se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo. Yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo. Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Le diré, por favor, no hay necesidad de ondear esa bandera en este momento. Vamos a detenernos en la cita del encargado de supervisar la seguridad del torneo. Este vato lo que quiere es protegerte. Por eso no va a permitir que se muestre la bandera multicolor, porque el mismo encargado de supervisar tu seguridad dentro del estadio no puede garantizar tu seguridad por mostrar una bandera. Me queda claro que el encargado de la seguridad no está muy seguro de poder o querer cuidarte. El otro gran problema de Qatar son los obreros que han muerto en las construcciones de los estadios y de la infraestructura para el mundial. Según el diario The Guardian, cifró en 6.500 el número de estas muertes, basándose principalmente en los datos proporcionados por los países de origen de los trabajadores: India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistán. Aunque quizás nunca sepamos el número exacto de personas que perdieron la vida durante ese tiempo, dado que Qatar no ha querido ofrecer datos creíbles. Amnistía Internacional comprobó numerosos certificados de defunción de trabajadores migrantes que tenían entre 30 y 40 años. Todos se limitan a atribuir las causas de las muertes a, entre comillas, causas naturales o, entre comillas, insuficiencia cardíaca, sin precisar nada más. Las autoridades de Qatar apenas reconocen unas pocas muertes provocadas por las duras condiciones laborales, algo que no solo impide a las familias de los fallecidos conocer la verdad sobre qué les sucedió realmente, sino que además evitan que puedan reclamar ninguna reparación por lo sucedido. Una negativa que resulta particularmente obscena si tenemos en cuenta que Qatar es uno de los países con la renta per cápita más alta del mundo y que precisamente los fallecidos emigraron ahí en su mayoría para poder enviar alguna ayuda económica a sus familias en lugares como Bangladesh, India, Nepal o Kenia.
Así, el dolor de su pérdida debe de afrontar una situación económica aún más complicada al no tener ya el sostén económico del que dependía su día a día. La cáfala es el sistema de patrocinio para las empresas en varios países de la península arábiga, entre ellos Qatar. Cáfala significa garantías en árabes, pero la realidad es que los empleados no pueden decidir cambiar de trabajo. Las empresas pueden confiscarles el pasaporte y no hay posibilidad de reclamar unas mínimas condiciones a través de sindicatos. Uno de los sectores donde más se comprueba esos abusos laborales es en el de las trabajadoras domésticas. Muchas de las mujeres que trabajan en casas de cataríes trabajan más de 18 horas al día y nunca tienen un día libre. Algunas denuncian también retrasos en los pagos, cómo las insultan, abofetean o escupen, incluso casos de abusos sexuales. Y bueno, con esto terminamos todo esto que está muy raro y que al mismo tiempo es muy vergonzoso que ha hecho la FIFA a lo largo de la historia. Si ustedes tienen otros datos raros o vergonzosos de la FIFA, escríbanlo en los comentarios para ir aumentando entre todas y todos nuestro conocimiento. Y pues ya se la saben, pasen a darle like a nuestra página de Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, banda.